pensé que tal vez hay un lugar donde podríamos comenzar, es darnos cuenta cuánto más necesitamos aprender sobre nosotros mismos. Porque sospecho que algunos de ustedes, y como yo lo estoy, cuando pienso en mí mismo, creo que es un asunto de fe que soy un pecador. Creo como un asunto de fe que estaba totalmente depravado y he sido regenerado por la gracia de Dios y todavía soy un pecador. Pero cuando miro el espejo pienso, ¿saben qué? Como que yo gusto de todos modos. Y yo me gusto tanto que seguro Dios también, yo le gusto también a Dios. Y eso realmente, eso es una señal de que no sabemos mucho de nosotros mismos. Y una de las declaraciones más profundas sobre las cuales he reflexionado en un catecismo, que al final de la discusión de los 10 mandamientos se observa que aún el más santo de las personas solamente tiene principios pequeños de la obediencia a la cual Dios nos llama. Y creo que eso es una verdad profunda bíblica en la cual la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, no creemos. Si aún el más santo tiene rastros pequeños, ¿qué significaría eso del resto de nosotros? No creemos que podemos darnos cuenta que cuán lejos estamos aún después de experimentar la gracia regeneradora de Dios, de la santidad a la cual Él nos llama, la santidad que Él demanda. Y por lo tanto no pienso que llegamos en apreciación tan profundo por la salvación que nos ha sido provista a través del Señor Jesucristo. No fue fácil salvarnos por causa de la longitud de nuestra caída, la dimensión de nuestra necesidad, la severidad de nuestra perdición, la realidad de que no podríamos hacer nada por nosotros mismos. Tendría que ser hecho por alguien más. Y ese es el consuelo del Evangelio, que no se trata de mí, pero sino en mi maravilloso Salvador, porque si fuera por mí mismo, yo sería sin esperanza, así como inútil. Así es que estamos considerando esta mañana la impecaminosidad del Salvador y lo que eso significa para nosotros. Y deberíamos acercarnos a ello, dándonos cuenta que difícilmente podríamos entender lo que sería la impecaminosidad. Alguien me preguntó esta mañana que cómo sería un bebé sin pecado. No sé si tengo la respuesta a eso. Pero lo que sí sé es que en cada momento de la existencia de Dios, no solamente desde la eternidad, pero aún en la encarnación de Jesús, Jesús fue sin pecado. Y seguro al nivel más profundo, eso no significa que Él evitó el no pecar, pero en cada momento de su existencia, Él estaba orientado completamente a complacer y obedecer al Padre. Su vida fue completamente centrada en Dios. Y qué cosa más notable es. Es por eso que queremos explorar un poquito más juntos y ver lo que significa eso para nosotros. La impecaminosidad de Cristo, ¿qué significa para nosotros? Creo que lo primero que significa es que Él se ha revelado a nosotros y estoy pensando
en los 3 puntos que Pablo el predicador dio en Romanos 4 hasta el versículo 25, cuando él dice, Jesús nuestro Señor, que fue rescatado por nuestras transgresiones y fue levantado para nuestra justificación. Así es que hay 3 puntos. Jesús es nuestro Señor sin pecado. Jesús es nuestro rescatador de nuestro pecado. Y Jesús es nuestra resurrección, una resurrección sin pecado. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es de aquel a quien servimos y podemos regocijarnos de que ese amo, de ese Señor a quien servimos, es sin pecado en cada momento de su existencia. Y tenemos testimonios maravillosos, ¿verdad que sí? En las Escrituras sobre ese carácter de nuestro Salvador, ese carácter de nuestro Señor en su impecaminosidad. En Isaías 53, no había engaño en su boca. Una de las cosas interesantes que usted va descubriendo si usted lee regularmente entre los salmos es el enfoque en la mentira de nuestra boca, que necesitamos ser sensibles al hecho de que es así porque vivimos en un mundo donde estamos tan rodeados de mentiras. Jesús nunca mintió. Jesús siempre dijo la verdad. Jesús era la verdad. En Salmo 45, tu reino, el cetro de tu reino es justicia. Qué cuadro. Siempre amar la justicia, siempre odiar la maldad. Nunca tener 2 mentes. Siempre siguiendo el camino que el Padre estableció para nosotros. En Salmo 25 y Salmo 109, donde el salmista declara proféticamente sobre el Salvador que me aborrecieron sin causa. Jesús ha sido aborrecido, pero nunca hay justificación por ese odio. Nunca hubo falta en él como para que le odiáramos. El odio a Jesús es el odio a Dios, es el odio a sus caminos, a su justicia, a su santidad. Eso fue lo que Jesús experimentó. Pero las quejas que hubo fueron todas mentiras, porque Él era sin pecado, el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento nos da testimonios apoyado por el testimonio de los apóstoles. En el libro de Hebreos 3 dice que Cristo es fiel sobre la casa del Hijo. Y todo lo que hizo fue fiel sobre la casa de Dios. En Hebreos 4 dice que Él era sumo sacerdote en todo respecto, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos referencia al profesor Murray. Él decía, la tentación que enfrentó Jesús en un sentido fue más intensa que la que nosotros enfrentamos. Algunas veces pensamos que porque Jesús era sin pecado era muy fácil para él el resistir la tentación, pero el profesor Murray muy sabiamente dice, no le toma al diablo más trabajo para tentarnos hacia el pecado. Estamos habituados al pecado, pero Jesús en su pureza procuró evitó la tentación al pecar, pero siempre la resistió. En Hebreos 7 nos dice que tenemos un tal sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y exaltado hacia los cielos. Aleluya. ¿Qué Salvador tenemos? El Salvador sin pecado. Juan también escribió, quien tomó nuestros pecados, en el cual no había pecado. No parecía que estaba tomando el pecado para sí mismo, pero Él quitó el pecado para nosotros. Jesús testifica sobre su propia impecaminosidad. En Mateo, Él dice, es necesario que cumplamos toda justicia.
Él dice, no he venido para invalidar a los profetas, sino para cumplir. Leemos que permanezco en los mandamientos de mi Padre y en ellos permanezco. ¿Qué reclamo? ¿Qué declaración? Una declaración que fue verificada por el mismo Padre. Él declaró, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¡Qué testimonio! Sobre la singularidad, la gloria, la santidad y la impecaminosidad de nuestro Salvador, quien definitivamente es la luz en un mundo oscuro. Escuchamos ese tremendo testimonio en el video, y la oscuridad viene de maneras tan diferentes en el mundo en que vivimos. Pero no importa cuál sea nuestro pecado, no importa cuál sea nuestra perdición o nuestra desesperanza, tenemos a Jesús, el Hijo Santo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él puede hacer eso porque Él es nuestro Señor sin pecado desde el principio al fin. Y Él también es nuestro liberador. Él vino para guiarnos a una vida sin pecado, para que Él pudiese prepararse para hacer el sacrificio para los pecadores, de modo que el que no conocía pecado se haría pecado por nosotros. Ese es Jesús, nuestro liberador, lo que los teólogos llaman obediencia pasiva. No era que Él estaba inactivo, pero sino que Él tomó sobre sí mismo lo que era nuestro, y lo que Él tomó para sí mismo es lo peor que tenemos, que es nuestro pecado. La preparación en el Antiguo Testamento para la venida del Cordero de Dios, que habría de tomar el pecado del mundo, y su instrucción a Israel es que tendrían que ofrecer un cordero sin mancha. Y eso realmente apuntaba a la venida de Cristo, sobre el Hijo de Dios que se prepararía para hacer un sacrificio sustitutorio por el pecado, para ser el Señor sin pecado. Así es que Él era el Cordero de Dios que vino al mundo, de lo cual Isaías dice correctamente que llevará vuestras iniquidades. Él llevará vuestras iniquidades. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Esto es tal vez la cosa dicha más frecuentemente sobre Cristo, que Él era nuestro Salvador, que Él llevó nuestros pecados. Esa es la razón por la cual en 1 Corintios 2 Pablo dice, he decidido no saber nada y solo a Cristo y a este crucificado. Eso es una exageración de parte de Pablo sobre otras cosas, pero lo que Pablo está diciendo es que este es el centro mismo, el mismo corazón, la misma esencia de las cosas, porque esta es la cosa más sorprendente, que el Hijo de Dios, el autor de vida, debería morir por los pecadores. Uno de los grandes peligros de ser cristiano, y particularmente uno de los grandes problemas de ser un cristiano en Ligonier, es que escucha tan a menudo de Cristo que realmente no lo asimilan de la manera en que deberían asimilarlo. Fácilmente podríamos llegar a estar tan familiarizados con verdades que podríamos comenzar a perder la profundidad de ellas. Y necesitamos ser capaces de regresar y decir, estoy sorprendido, como uno de mis colegas decía, que no puedo creer que el Hijo de Dios muriera por mí, que que era sin pecado, lleve mis pecados. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Esta es la verdad más notable y sorprendente. La cruz es motivo de burla para el mundo porque tienen otra perspectiva. ¿Cómo podría ser esto?
que el Hijo de Dios me ame tanto. No se espera que el Hijo de Dios, el glorioso Hijo, haga esto. Es inmerecido que lo haga por el maligno. Tal vez aún un hombre justo podría morir, pero por los pecadores no se puede imaginar el sufrimiento del Hijo en la cruz, cuando llevó la carga de todos los pecados de su pueblo allí en la cruz. No podemos imaginar realmente cuál era la carga y la intensidad de lo que eso fue. Pero allí se dio a sí mismo por los pecadores para salvarnos. Así es que el amor sin comparación del Salvador y hacia nosotros, y cuando volvemos a la cruz y en acción de gracias y en deleite, y lo que podemos identificar en nuestros corazones de acuerdo a la declaración de Pablo, que no solamente Cristo ha sido crucificado porque Él es maravilloso y glorioso más allá de nuestra imaginación. Pero hay mucho más. Pero hay más. Cristo no es solamente nuestro Señor sin pecado y nuestro rescatador sin pecado, pero Él es nuestra resurrección sin pecado, así como lo explica Pablo en Romanos, o justicia sin pecado. Y esto es lo que los teólogos llaman la obediencia activa de Cristo, que no solamente llevó nuestros pecados, pero nos dio la plenitud de su justicia. Y a ese punto, la obediencia activa de Cristo ha sido controversial en la historia. Ha habido cristianos que han dicho, bueno, es obvio que Cristo llevó nuestros pecados. Esa es la gran enseñanza de las Escrituras. Pero usted no está tomando en serio la declaración de Pablo de que Cristo debe ser crucificado. Usted no está diciendo que hay más. Y estos individuos son evangélicos, arminianos, han dicho, la muerte de Cristo para llevar el pecado, eso es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si usted toma un próximo paso, y si usted dice, Él no solamente llevó mis pecados, pero también nos dio la perfección de su justicia, usted está cometiendo dos errores serios. Primero, usted está diciendo que no se encuentra en las Escrituras. Y en segundo lugar, usted va a estimular un cristianismo débil. Usted va a estimular las diferencias. Usted va a estimular que la gente piense que como ahora poseen la perfecta justicia de Cristo delante de Dios, ya no necesitan hacer ningún esfuerzo para ser santos en lo personal. Estas son contenciones serias que queremos tomar seriamente y pensar en ellas. Realmente, la Biblia enseña la obediencia activa de Cristo. La Escritura enseña que la justicia que Cristo adquirió en la perfección de su vida ha sido imputada y acreditada a nosotros como su pueblo. Y esa enseñanza estimula la indiferencia cristiana hacia la santidad personal. Esas son cosas serias que debemos considerar. También quiero ver el lado ortodoxo de estas preguntas, que es decir, que desde el punto de vista reformado, que enseña la Escritura. Vuelvo al punto de que la Biblia no dice mucho sobre la obediencia activa
activa como la paciencia, la obediencia pasiva, porque no es tan sorprendente y no así inesperada, pero creo que es claramente enseñada. Así es que en 1 Corintios 1, versículo 30 leemos que nuestra vida está en Cristo, a quien Dios hizo sabiduría y justicia y santificación y redención. Dios hizo a Cristo nuestra justicia. Él no hizo a Cristo solamente nuestro llevador de pecado. Es una bendición, eso es una bendición, pero ese es el fundamento, pero eso no es lo único que hay para nosotros. En su vida sin pecado, Él nos da vida. En su vida sin pecado, Él es nuestra justicia. Porque Pablo en 2 Corintios 5:21, uno de los grandes versículos del Nuevo Testamento, uno de los versos que todos nosotros deberíamos tener claros en nuestras mentes, al que por nuestra causa, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él no solamente se llevó nuestros pecados, cargándolo sobre sí mismo, pero Él nos dio a nosotros su propia justicia. Qué tremendo regalo.